Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra del día de hoy. El día de hoy voy a tocar, no va a ser una prédica corrida como tal de un solo tema. El día de hoy voy a tocar varios temas sensibles acerca de la iglesia, ¿sí? No voy a utilizar muchas citas bíblicas el día de hoy, pero cuando hable ustedes se van a dar cuenta de que estoy hablando. Y son palabras que ustedes ya conocen en la escritura. Es un resumen acerca de la iglesia, que quiero que pongan muchísima atención en esto, porque esto es fundamental para la iglesia. Es fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Tomé varias situaciones, varios aspectos acerca de la iglesia que voy a expresar el día de hoy. Algunos creo ya los conocen. Tal vez vayamos a aprender cosas nuevas, que de hecho de eso se trata, de que la iglesia, el propósito de la iglesia es que vayamos creciendo en conocimiento de la palabra, en el conocimiento de nuestro Dios. Ese es el propósito de la iglesia, ¿no? Reiterar lo que ya conocemos y anexar lo que aún no conocemos, ¿sí? Porque a pesar de que nosotros estudiamos para poder predicar, tenemos que estudiar la palabra, y cada que estudiamos siempre aprendemos cosas nuevas, siempre. Entonces, eso es lo importante de la palabra de Dios, que no tiene fin, que no vamos a entender por mucho tiempo, y por mucho que nos esforcemos, lo vamos a entender a su máxima expresión, ¿verdad? El día que estemos con el Señor, creo que vamos a entender muchas cosas que hoy que no entendemos. Y vamos a ver cosas que inclusive el Señor aún no nos revelará. Hay cosas que el Señor no ha revelado. Entonces, nosotros el día de hoy quiero que, como les dije, quiero que me pongan muchísima atención en todo lo que vamos a ver el día de hoy. Es muy importante. Es algo que a mí me pegó mucho. Es algo que a mí siempre me ha fascinado también, tocar estos temas, ¿sí? Padre, el día de hoy, Señor, te damos gracias, Dios, y te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Yo solamente te pido, Dios, que tu palabra, Señor, lo que hoy podamos escuchar, Señor, quede grabado, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Y que si algo nos falta, Señor, podamos nosotros alcanzar, Señor, parte de lo que tú has tenido para nosotros en tu palabra, Señor. Que podamos entender para poder expresarlo, para poder expresar a otras personas que aún no te conocen, Señor. Y yo por eso te doy gracias, Dios, por esa oportunidad, Señor, en el día de hoy, Señor, de poder expresar, Señor, tu palabra, Señor. Y que esa palabra, Señor, nos lleve, Señor, aún más allá en el conocimiento tuyo, Señor, que podamos nosotros crecer como iglesia, como tu cuerpo, como está establecido, Señor, en tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, en el cual vive en cada uno de nosotros, Señor, nos pueda mostrar, como dice la palabra, Él les enseñará, Él nos guiará. Y eso es lo que yo quisiera, Señor, el día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, Señor, de sabiduría, Señor, para seguir adelante y entender de una manera correcta tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y quiero comenzar con un problema que radica en la iglesia el día de hoy. En la iglesia Dios no es como lo imaginamos, ¿sí? Y para saber cómo es Él, hay que conocerlo principalmente. Y para conocerlo tengo que pasar por una cruz, ¿sí? Porque nadie le conoce a menos que sea muerto, sepultado y resucitado juntamente con Él. Muchas veces se predica el evangelio de una manera en la que se predica a Cristo poniéndose en nuestro lugar. Y en parte es verdad, pero no es tan así. Como si Cristo, o si nosotros estuviéramos a la mitad de una vía, de un tren, y como si Cristo nos quitara de ahí y Él se quedara para morir. Pero realmente la realidad no es así. Muchas veces se predica que Él murió en nuestro lugar, pero no. La palabra, el evangelio, es que nosotros morimos juntamente con Él. Juntamente con Él. Esa es la realidad del evangelio. Y eso es algo importantísimo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Sí? Muy en cuenta. Entonces,
La Escritura enseña que morimos juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él. Morimos juntamente con Él significa morir a esa vida pasada, a los deseos de la carne y a los deseos del mundo. Resucitar juntamente con Él significa una vida, su vida en nosotros, nacer de nuevo. Eso significa. Cuando Cristo mora en nosotros y nos ha hecho su iglesia, está en nuestra realidad. Pero todo lo que está en nosotros tiene comunión con la realidad de Cristo en nosotros. No siempre estamos expresando la realidad correcta. Cuando menciono realidad significa algo que ya es y que es evidente. Cuando se menciona la realidad de Cristo en nosotros es que es evidente, que es una realidad, que es algo que ya sucedió en nuestra vida, es algo que no va a cambiar. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Hay una triste realidad también. Hay una realidad de Cristo en vosotros y hay realidades fuera de Cristo. ¿Sí? Todo lo que está en el hombre natural no es como que no exista, es real, pero como sombra de lo eterno. Cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, cuando las personas no han conocido a Cristo, cuando no tienen al Espíritu de Dios, esa realidad es sombra de lo eterno. No es una realidad, la realidad de Cristo en vosotros es otra, muy diferente. Necesitamos entender la realidad de Cristo en nuestra vida y comprender que lo que determina los márgenes de la iglesia es la vida que Cristo nos ha dado. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Sí? Que lo que determina los márgenes, o sea, para ser iglesia, es la vida que llevamos dentro. Eso es lo que significa. Si nosotros agregamos un ojo, un oído de plástico a nuestro cuerpo, no estaría aumentando la vida. Solamente produciría un engaño, porque todo lo que es cuerpo está dado por los márgenes de la vida y esa vida es Cristo en nosotros. ¿Sí? Eso significa. Jesús dijo que tenemos que cruzar para encontrar la vida, pero la manera de cruzar es a través de la cruz. Él dijo: mi camino para su salvación va a ser el camino para que ustedes imiten. Así que si quieren venir en pos de mí, van a tener que tomar la cruz. ¿Y saben para qué sirve la cruz? ¿Saben para qué sirve la cruz? Para recordarnos lo que Dios hizo, por lo que Jesús hizo por nosotros. Para lo mismo que le sirvió a Jesús, para morir. Para morir. ¿Sí? Para morir. Nadie puede venir en pos de mí si no se niega a sí mismo, si no toma la cruz para morir y resucitar juntamente conmigo, ¿sí? Para poder seguirme. Eso es lo que Jesús dice. Para eso tienen que haber señales. Aquí hay algo bien importante: señales de resurrección. Si no hay señales de resurrección, no hay nada que discipular. Y esto es algo bien duro. Esto es algo bien duro, pero es algo que se tiene que predicar. Se tiene que predicar la verdad, porque es la única manera a veces de poder recomponer o entender en qué estamos viviendo. ¿Sí? Si no hay señales de resurrección, no hay nada que disimular, porque no se puede disimular a un muerto. No se puede disimular a un muerto, a disimular a un muerto. ¿Sí? Eso es una realidad y es una crisis en las iglesias el día de hoy. ¿Por qué? Porque a veces nos preguntamos, tantos años de cristianos y no cambia. Y a veces se vuelve peor el hermano y no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque los muertos no oyen.
No se puede discipular a un muerto. Tiene que haber señales de resurrección para poder conducir a una persona a los pies de Cristo. Y muerto significa que no tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, que no ha habido realmente un nacer de nuevo. Eso significa muerto. Porque en realidad estamos muertos si estamos en esa situación. ¿Sí? No hemos muerto a lo que estaba yo explicando desde el principio. No hemos muerto juntamente con Él. No hemos resucitado juntamente con Él. No hemos recibido esa vida. Es cuando yo hablo de un muerto, no un muerto que se murió o que lo mataron, ¿verdad? Es muy diferente esto. Esta es una muerte espiritualmente hablando. Amén. Entonces, todos son puntos importantes que debemos tener en cuenta nosotros como cristianos, ¿sí? En la vida cristiana a veces cuesta comprender la negación de uno mismo. A veces uno no entiende eso. A veces nos preguntamos cómo Dios nos puede pedir que no soñemos, que no tengamos propósitos en nuestra vida, ¿sí? O no poder comprender la profundidad del plan de Dios. ¿Cuánto cuesta comprender a veces la cruz? Porque si Dios hace, fíjense, ponga mucha atención a esto. Si Dios hace lo que a mí me gusta, yo no puedo hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí? Así de sencillo. Si Dios nos diera todo lo que se nos antoja, estaría formando a un pueblo egoísta. ¿Sí? Autocomplaciente, financiado por Dios, por lo cual sería cualquier cosa menos iglesia. Menos iglesia. O Él cumple su voluntad en mí, o Él hace lo que le pido. ¿Cómo es realmente? Pero nadie puede vivir para Dios y vivir para sí mismo. ¿O ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué piensan? ¿O vivimos para Él? ¿O vivimos para nosotros? Para Dios. No se pueden las dos cosas. O gobierna Él, o gobierno yo. Así es la manera en que nosotros podemos entender. Lo que divide es la cruz, lo primero de lo segundo. Adán de Cristo, la oscuridad de la luz, la vida de la muerte. Esa es la gran división, la cruz. Así es como funciona con nosotros. Cuando pasamos por la cruz es quitar el velo y entonces le podemos ver, ¿sí? El Evangelio es revelación. Eso es el Evangelio, revelación. El Evangelio no es una creencia, el Evangelio es una evidencia. No hay una manera de obrar que se exprese en forma de acción, sino como evidencia, como fruto. Como fruto. Si un árbol es quitado de la tierra sigue siendo tierra. Puede seguir dando vida, pero el árbol ya no tiene vida. Si uno sale de Dios, Él sigue siendo Dios. Pero uno fuera de Dios, ya no somos nada, estamos muertos. Pero cuando el árbol está en tierra y la tierra está en él, da fruto. Pero no porque uno le diga que dé fruto, sino que es la consecuencia, es la evidencia inevitable de que la vida está en él. Y la manera de saber si la vida de Dios está en nosotros es como nos reconocen y cómo Dios nos conoce. Esa es la manera de cómo nos reconocen a nosotros y cómo Dios nos conoce. Todo lo que el hombre sustituye lo hace en un ámbito de figuras y sombras que no tiene ningún tipo de valor. Todo lo que nosotros podamos poner como sustituto para Dios son sombras y figuras solamente. Nada más. En la vida real el Señor se encargó, ¿sí? Antes de irse, fíjense muy bien,
El Señor se encargó antes de irse y de ascender después de la resurrección, de que los discípulos entiendan, ¿sí?, las Escrituras. Cuando las Escrituras hablan del pan, del tabernáculo, cuando habla del templo, cuando habla del Cordero, en realidad no están diciendo eso, están hablando de mí, dice Jesús. Porque toda la Escritura da testimonio de mí, dice Jesús. ¿Sí? Eso es lo que dice. A ustedes se les va a dar una naturaleza que tiene ojos para ver la vida real. No se vinculen a las sombras, a las figuras, a un sustituto. En la vida real ustedes me tienen que ver a mí en todas las Escrituras, ¿sí? Porque es lo único que tienen que ver, lo único que tienen que entender para ser transformados, para vivir la vida por la cual ustedes fueron creados. Eso es lo que Jesús les estaba dando a entender a los apóstoles. Todo lo que está en el ámbito natural es sombra de lo eterno. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero ahora el Señor dice, no se vinculen a lo que ven, porque es temporal, sino a lo que no se ve, porque es eterno. Traigan la realidad del cielo a la tierra. Eso es lo que nos pide el Señor, traer la realidad del cielo a la tierra. Es su palabra, Él es Él. El Señor nos dio acceso a la naturaleza que puede ver y entender todo lo que está en lo eterno, en la vida real. Nada de lo que está en Cristo es natural, ¿sí?, o externo, porque la vida es interna, es espiritual y es interna y eterna. ¿Sí? Eso es la vida de Cristo en nosotros. El servicio no es lo que tú puedes hacer para Dios, es lo que Él hace a través nuestro. ¿Sí? Es otra vida que no es mi vida, que está operando en mí, produciendo algo que Dios llama servicio. ¿Sí? Que no es lo mismo servir a Dios, ¿sí?, que servir a mis propias ideas acerca de Dios. Es muy diferente. No es lo mismo amar a Dios que amar mis propias ideas acerca de Dios. No es lo mismo. El servicio es algo que tiene que nacer. No es algo para que Dios vea lo que estoy haciendo. El apóstol Pablo decía, porque hoy en día también muchos del servicio se vanaglorian que porque ya son famosos, porque son esto, porque son el otro. Pablo decía, todos mis títulos, todo lo que yo tenía es basura. Y es basura, ¿sí? Porque todo lo que somos y lo que podemos ser y lo que hemos podido ser transformados es por Dios, no es por nosotros. La iniciativa siempre fue de Él, todo el tiempo. Los apóstoles hacen esta advertencia: nadie puede hacer algo para Dios. El obrar lo produce Él, su Espíritu. Parece muy complicado para muchos, muy complicado. Por eso siguen así. ¿Sí? Servimos así, dice, la gente la tenemos contenta. Ofrenda y listo, ya está. Pero no es eso. Hay que conducirlos. No es eso. No es que vengan a la iglesia, es que sean iglesia a donde quiera que estén. Amén, aleluya. Eso es lo importante, que sean iglesia a donde quiera. Pero hay algo bien importante. A todas esas personas el Señor les dice: no te conozco. Hay una pregunta que les quisiera hacer. ¿Ustedes creen que se pueden hacer milagros sin que Dios que te conozca? ¿Se podrá profetizar sin que Dios te conozca? ¿Se podrán echar fuera demonios sin que Dios te conozca? ¿Creen que se pueda? Sí. La Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí. Recuerden la cita que dice
si nosotros echamos fuera demonios en tu nombre? Nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Entonces aquí hay algo importante. Cristo solamente conoce a los que realmente viven en Él y Él en uno mismo. Es a los únicos que conoce. La Biblia es clara. Dice que se puede hacer todo eso sin que Él te conozca. Eso es bien importante. Hace días estuve en un evento que realmente, les soy sincero, no iba yo como tal al servicio, a un evento cristiano. No iba yo como tal a eso, iba a otra cosa muy distinta que el Señor me ha mandado hace tiempo. Y estuve ahí y no iba yo a lo que era realmente, porque sabía con lo que me iba a encontrar. Yo ya lo sabía. ¿Sí? Yo ya lo sabía, ya me había pasado una vez. Y de verdad es triste. Ese día, cuando estuvo la predicación, desde el principio me di cuenta para dónde iba. Desde el principio, desde la primera. Ya sé dónde fue. Ese día no les miento, pero estuve llorando mucho. Se me salieron mis lágrimas. Una tristeza de ver cómo es que llevan la palabra de Dios y cómo es que la gente se deja engañar. Es triste, de veras. Hace un tiempo yo estuve también en ese mismo lugar y esa vez no me dio tristeza, esa vez me dio mucho coraje, porque eran más sinvergüenzas todavía. Sí. Eran más sinvergüenzas porque aún eran más descarados en la forma, y eso me dio mucho coraje. Acá esta vez lo disfrazó un poco, pero no al grado. Como les dije, a veces cuando conocemos los principios básicos bíblicos de la palabra de Dios, nadie te puede engañar. Nadie. A veces el problema es que no estudiamos, no escudriñamos la escritura para poder saber si lo que te están diciendo es verdad o no. Para saber si es o no. Solamente te hablan de victoria, te hablan de dinero, te hablan de prosperidad, te hablan de todo menos de lo que realmente es. Ni siquiera tocan una parte de lo que son los evangelios. Solamente te tocan el Antiguo Testamento y las victorias del Antiguo Testamento. Pero como ustedes ya saben y como nosotros sabemos, el Antiguo Pacto es sombra. Podemos entender el caminar de Cristo desde que el pecado entró al mundo. Para eso nos sirve el Antiguo Testamento, para entender el nuevo, el caminar de Cristo, porque toda la Escritura da testimonio de Él. Pero la realidad de la iglesia es muy distinta. Y si les dije, a mí me dio mucha tristeza, mucha tristeza, cuando todos estaban disque gozando. Ahí está el contraste. Y es triste, de verdad. No sé por qué el Señor me mandó a hacer algo ahí, pero solamente Él sabe. Y a eso iba yo realmente. No iba yo a lo que era, porque le digo, ya sabía lo que me iba yo a encontrar. Entonces digo esto porque es importante que ustedes lo tomen mucho en cuenta. La manera en que se predica tiene que ver mucho. Cuando una iglesia es sana, cuando realmente te enseña del Evangelio lo que significa, lo que es, lo que realmente es para el cristiano, para tu vida cristiana. El Señor dice, nos ha dicho, o ha dicho en su palabra, en el mundo tendráis aflicción. No todo es ganar, pero confiados. Cuando dice que estaremos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la protección, quiere decir que estaremos bajo Él, pero no quiere decir que todo el tiempo, o sea, quiere decir que estemos bajo Él, bajo la confianza, estar confiados, porque Él es Dios. Pero no quiere decir que por eso no vamos a sufrir, o no vamos a batallar, o no vamos a pasar circunstancias. Claro que sí, podemos pasar circunstancias, pero sabemos quién es el que tiene el poder, sabemos en quién confiamos, sabemos en quién tiene el control. Eso significa estar bajo la sombra, o sea, bajo siempre nuestra confianza en Él. Eso es lo que quiere decir. Con Él, con el que nosotros nos tenemos que sentir seguros. La seguridad tiene que estar en Él, ¿sí?
Y vamos a ver algo muy importante también. Juan 8:37. Juan 8:37, si me lo pueden leer, por favor. Sé que son descendientes de Abraham, Así es. ¿Sí? pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Amén. ¿Sí? Hay algo importante, poder comprender. Lo primero es que la palabra son las escrituras, o es Cristo. O sea, no había espacio en ellos para la vida que decían estar buscando en las escrituras. No había espacio. Eso es lo que Jesús les está diciendo. No había espacio para ellos. Ellos aparentemente estaban buscando la vida en las escrituras. ¿Sí? Ahora, ¿la palabra de Dios es lo que Dios habla o no? Y la palabra es Cristo. ¿Sí? Ahora, la pregunta, ¿Dios tiene algo para decirnos, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Ok. Pues resulta que la palabra es una persona. La palabra ya habita en nosotros, completa. Y entonces, ¿qué es lo que tiene para decirnos Dios? Si la palabra mora en nosotros, fuera de la palabra no tiene nada que decirnos. La palabra está en nosotros. Fíjense la diferencia. Los antiguos recibían por goteo expresiones de la palabra. ¿Sí? Cuando Dios hablaba, ¿sí?, estaba manifestando aspectos o perspectivas de Cristo. Y lo hacía mediante los profetas. Pero cuando vino Cristo, Él vino a nosotros como la palabra, en donde habitan las millones de palabras que expresan la persona que es la palabra. Y esa palabra vino completa a nosotros. Entonces Dios no tiene nada que agregar. Hubo un consumado es. Es lo que tenemos que entender. Hubo un consumado es. Y la palabra vino a nosotros completa. Jesús le dice a sus discípulos camino a Maús. Les iba explicando lo que decían los salmos, los profetas, la ley, diciendo todas las escrituras dan testimonio de mí. Entonces, cuando uno mira el Antiguo Testamento, ve al Dios de toda gracia, desde la desobediencia hasta nuestros días, derramando su gloria. Solo lo que cambia en el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento es nuestro posicionamiento. Eso es lo que cambia. Del Antiguo al Nuevo, la posición es la que cambia. En el Antiguo estaban fuera de la vida de Dios. Y en el Nuevo estamos dentro de, o su vida está en nosotros. Esa es la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Sí? Eso es la gran diferencia. Posicionamiento. Antes de la cruz, lo que Dios llamaba pueblo estaba fuera de él. Y Dios podía comunicar en un lenguaje de sombras, ¿sí? Pero a partir de la cruz, Cristo se impartió en vida y todo ese Dios de gracia está dentro nuestro y nosotros en él. La obra está completa, somos el resultado del consumado es, y es Cristo, ¿sí? Está completo en nuestra vida. Eso significa, eso es lo que se debe enseñar, lo que se debe de comprender. Somos iglesia. Ahora, la pregunta, ¿quién es la iglesia? ¿Quién más es iglesia? Vamos a ver quién es iglesia. Quiero que me acompañen a Hechos 9. Hechos capítulo 9. En adelante. Del 1 en adelante. Alguien que lo lea fuerte y conciso. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a
al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hasta ahí. ¿Quién es la iglesia? Que se convierte a Cristo. Cristo. Fíjense muy bien en esto. No sé si le hayan puesto atención, pero cuando Saulo le pregunta a Jesús: ¿quién eres tú? Le dice: soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. No estaba persiguiendo a Jesús. O sea, él tenía la idea de estar persiguiendo a cristianos, ¿sí o no? Sí. Ok, pero Jesús le dice: me estás persiguiendo a mí. Entonces, ¿quién es la iglesia? O sea, Cristo es la iglesia, somos nosotros. O sea, cuando persiguen a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Sí, amén. ¿Sí? Por eso les digo que cada texto tiene una revelación, y muchas revelaciones, un solo texto. Y esto es algo que nosotros podemos ver y entender. ¿Sí? Él es la iglesia. Por eso la Escritura enseña que somos uno con Él. Eso es lo que yo siempre les he dicho. Siempre he enseñado esa parte. Es algo que a mí me queda muy claro siempre. Somos uno con Él. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ese creo ya se los he dicho, me parece. Es en Juan 14, del 2 al 3. Inclusive esta es la primera revelación. Lo que acabamos de ver es la primera revelación que recibe Pablo acerca de la vida orgánica. ¿Sí? Jesús le está diciendo: la iglesia y yo somos uno. Es la primera revelación que recibe el apóstol Pablo de que la iglesia y Jesús es uno. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también Hasta ahí. estéis. ¿Vendré a quién? A vosotros. A mí mismo. No, cuando dice a mí mismo. Vendré otra vez a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Por su iglesia. Por su iglesia. ¿Ven cómo la Escritura nos enseña esa parte por todos lados donde le veamos? Eso es realmente revelación de Dios para la iglesia. Es lo que tenemos que entender, que somos uno con Él. Él mora en nosotros. Y es la manera nosotros de poder entender la palabra. No hay otra forma, como les dije. Los muertos no se pueden discipular porque no entienden. El apóstol Pablo decía: el hombre natural no puede entender lo espiritual. Porque toda la Escritura, ¿sí?, se puede entender solamente de manera espiritual. El hombre natural no puede entender. Esto es la iglesia, hermanos. Este es un pequeño resumen de lo que es la iglesia, de lo que debe de ser la iglesia, de lo que se debe de predicar, de lo que se debe de enseñar. Es importantísimo entender estas partes que hoy he podido expresar gracias al Señor. Gracias a Él. Poder entender realmente nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad de cada uno de nosotros? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo? ¿Fuera de o dentro de? Porque no solamente es venir a la iglesia, como les dije hace un momento, es ser iglesia en donde quiera que estemos. De eso se trata. No se trata de cumplir cada domingo, que obviamente es importante, no digo que no sea importante, pero lo más importante es que lo que vengamos a hacer cada domingo lo hagamos a diario.
Que sea nuestra realidad, la vida en Cristo, sea nuestra realidad. ¿Sí? Es importante, como les dije y les explicaba, la parte en la cual que nosotros podemos servir, pero el servicio tiene que ser de una manera en la que, como les dije, porque podemos servir, pero sin que Dios nos pueda conocer. ¿Sí? Yo veo, conocido, escuchado a gente que yo les aseguro que Cristo no conoce, por la manera en que se expresan, por la manera en que predican, por la manera en que exponen la palabra de Dios de una manera errónea. Son personas que Dios no conoce. Aquí lo importante es que Dios nos conozca. Y la única manera, como les dije el día de hoy, es morir y resucitar juntamente con Él. Podemos construir palacios, iglesias llenos de gente, llenas de todo, pero si no estamos con el que sufre, avergonzamos al evangelio. No sirve de nada. No sirve de nada multitudes. No sirve de nada llenar estadios. No sirve de nada, ¿sí?, si no estamos con el que sufre. Si no predicamos la verdad. Porque es lo único que nos hará libres. Es lo único que nos hace libres. Lo único, la verdad. Y el único que nos lleva a esa verdad, ¿quién es? El Espíritu de Dios. La palabra dice, el Espíritu nos llevará a toda verdad. Y de esa verdad nos va a hacer libres. Gloria a Dios. Libres. Esa es la realidad. Y esa tiene que ser la realidad de la iglesia. Así es como se debe de comprender. Y así es como se debe de llevar. Pero no solamente es comprender, entender, saber. Es poner por obra. Si no se pone por obra, no sirve de nada. Si no hay fruto, no sirve de nada. Dios no nos conoce. Y como les dije, a veces es duro, pero es claro y es comprobable con la Escritura. ¿Sí? Siempre algo que yo he hecho con el Señor es siempre es pedirle que no deje que yo me equivoque. Y si llegara a equivocarme, que Él mismo me recomponga. Que su palabra me lleve a la verdad. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que yo quería expresarles el día de hoy. Esa palabra de Dios, ese conocimiento que debemos de tener como iglesia, que es fundamental. Para nuestra vida es fundamental poder entender. Y eso es solamente un resumen de esto. Hay muchísimo más. Hay mucha profundidad en todo esto. Pero creo que con esto entendemos bastante, ¿no? Podemos aprender y entender bastantes cosas, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios en esta hora por esta palabra. Le doy gracias a Dios por llevarme por un camino correcto. Porque si algo tengo es la seguridad de que la palabra que el Señor me enseña es real. Como les dije yo, me da mucha tristeza, mucho dolor cuando la palabra de Dios se expone de una manera incorrecta. Cuando se utiliza como mercadería, cuando se utiliza de una manera en la cual a la gente la llevan por un camino totalmente distinto a lo que es la cruz. ¿Saben algo bien importante? ¿Por qué es tan difícil la cruz? Nosotros nos podemos imaginar lo difícil que fue para el Señor cargar esa cruz. Lo complicado que fue no solamente en lo físico, sino en todo lo que Él tuvo que pasar, todo lo que tuvo que sufrir, todo el pago, toda la ira de Dios.
Entonces la cruz no es algo fácil, no es algo sencillo. Nosotros podemos verlo. La Escritura está plasmado el sufrimiento, el pago, el castigo que Él recibió. Por eso es importante tener en cuenta que a Él no le importó. ¿Por qué nos tendría que importar a nosotros? A Él no le importó pasar por todo ese sufrimiento. Y eso es lo más importante, que podamos entender, que podamos magnificar lo que el Señor hizo. Porque fue iniciativa de Él, por amor. Y siquiera hubiera sido porque realmente lo mereciéramos, pero no fue así. Sabemos de antemano que no lo merecíamos, pero su amor, su misericordia va mucho más allá. Es algo que inclusive nosotros no vamos a poder lograr entender, porque no hay un acto tan grande, tan hermoso en el mundo, más maravilloso que es. No ha habido algo ni lo habrá. Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Padre Santo y Eterno, Señor, que tu palabra, Señor, sea viva en cada uno de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre el camino, nos muestre la verdad de tu palabra, Señor. Y que sigamos creciendo y que pues sigamos adelante. Que podamos recomponer lo que aún no hemos podido componer. Que nos dé sabiduría para guiar a nuestras familias. Que nos dé sabiduría, Señor, para guiar a las personas que aún no te conocen, Dios. Que nos prepares, Señor, para poder predicarles la verdad. Para no llenarlos de falsas esperanzas, sino de una realidad que es tu vida. Te doy muchas gracias, Dios, en este tiempo, Señor bendito Padre. Y te pido, Padre Santo, que podamos reflexionar, que podamos imitar, que podamos poner por obra tu palabra y que la podamos llevar fielmente a los perdidos, a los que aún no conoces, Señor, para que te conozcan, Señor, para poderlos conducir a tus pies, Señor. Te doy muchas gracias, Dios. Prepáranos, Señor. Prepáranos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria y honra a ti, Señor. Padre Santo, maravilloso. Amén.